Pues bienvenidos todos y todas en este curso del Concilio Vaticano II, el gran acontecimiento del siglo XX de la Iglesia y que deseosos todos los miembros que formamos parte de nuestra Iglesia vayamos encaminándonos a ese gran concilio, a veces muy desconocido por los bautizados, pero de gran valor teológico, eclesiológico. Le llaman el concilio eclesiológico y que viene muy bien para todos nosotros. Voy a presentar a nuestros ponentes, ellos son laicos, muy contento de que laicos que vayan formándose desde la teología, pues nos ofrezcan este curso. Presento a Laura Nilaf, ella es chilena, perteneciente al pueblo mapuche de la región de Biobío y residente en México desde el 2014. Es egresada de la licenciatura en Ciencias Religiosas de la Universidad Pontificia de México y forma parte del equipo coordinador de la Escuelita de Teología Bendita Mezcla, un espacio de formación de fe y política para jóvenes de nuestra América, en colaboración con Amerindia. Igualmente es parte de la coordinación de la Escuela de Teología de la SEPS Continental, Óscar Arnulfo Romero. Es autora de numerosos artículos sobre migración, pastoral social, feminismo decolonial, búsqueda de desaparecidos, misión y espiritualidad carmelitana. Además, es coautora de una colección de poemas titulada 20 poemas íntimos, o escritos que no se escribieron para leerse. Bienvenida, Laura, muchas gracias por colaborar con nosotros. Y también, al mismo tiempo, presento a Abel, que ya nos ha ido presentando el pasado curso de Cristología en colaboración con EPEC y el CEAR. Abel Rodríguez Pacheco, licenciado en Filosofía por la Universidad Vasco de Quiroga y egresado de la licenciatura en Ciencias Teológicas por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. En 2015 colaboró en el Centro de Reflexión y Acción Laboral, CEREAL, Organización de Defensa de Derechos Humanos Laborales de los Jesuitas de México. Ha trabajado como obrero en diferentes fábricas y talleres en Mexicali, Ciudad Juárez, Estado de México y Ciudad de México. Además, ha trabajado con Pastoral Obrera y círculos de lectura popular de la Biblia en barrios populares de Iztapalapa. Desde 2019 ha participado como profesor de cursos de teología en el Espacio Popular de Exploración Cristiana. Actualmente es profesor de Teología y Pensamiento Filosófico Contemporáneo en la Dirección de Educación Continua de la Universidad Iberoamericana y participa en el proyecto de investigación interdisciplinaria Narrativas de Resistencias y en el grupo de investigación Orígenes del Cristianismo de la Cátedra de Teología Feminista, ambos en la Universidad Iberoamericana. Muchas gracias a ambos por compartir este curso tan valioso para todos nosotros y agradecer a todos aquellos que nos han escrito a través del CEAR o del EPEC. Me presento, yo soy Fray David Molina, el que he estado comentando los correos. Soy Agustino Recoleto y trabajo aquí en Querétaro en un colegio. Bienvenidos y adelante. También nos visitan aquí hermanas recoletas de Huejutla Mario, Agustinas Recoletas de un monasterio de vida conventual allá en Hidalgo. Bienvenidas, hermanas. Gracias. Muchas gracias, Fray David. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí esta tarde. Estamos contentas de poder compartir con ustedes este curso. Lo hemos pensado, lo hemos diseñado de la manera más participada posible. Vamos a ir intercambiando inquietudes, un poco haciendo el espejo con nuestra realidad eclesial actual, también con el magisterio del Papa Francisco, así que esperamos que sean unas sesiones de mucho pensar juntos, de mucho pensar en comunidad y de ser este nuevo rostro de iglesia que el Concilio Vaticano II nos propuso. Así que Abel les va a presentar el programa que hemos pensado para compartir con ustedes durante estas 4 sesiones. Abel, adelante. Muchas gracias, Lau. Buenas tardes a todas y a todos. Les comparto el programa que hemos pensado para este curso. A ver si puedo compartir pantalla. El título simple y llanamente es el Concilio Vaticano II. Lo que pretendemos con este curso del Concilio Vaticano II, que bien podríamos acercarnos a él con un interés histórico por conocer lo sucedido, o incluso, no sé, teológico para desentrañar
su contenido de cada uno de sus documentos. Lo que más bien hemos querido hacer es, a partir No de... se escucha. Perdón, ¿ya se escucha? Ahora sí. Muy bien. Lo que hemos querido y el objetivo de este curso es iluminar el camino de reforma de la Iglesia emprendida por el Papa Francisco a la luz del Concilio Vaticano II como acontecimiento histórico de renovación eclesial. Es decir, no nos centraremos tanto en discusiones históricas propias del concilio, en su desarrollo, en los secretos que iban sucediendo en los pasillos del Vaticano en ese momento, que es siempre muy interesante y puede darnos para mucho tiempo, pero lo que queremos más bien es que nos ilumine nuestro presente actual, cómo nuestra iglesia sigue en ese proceso de renovación, y es tanto así que el Papa Francisco nos ha invitado precisamente a esa renovación de la iglesia, a tratar a buscar un nuevo rostro de la iglesia para poder seguir siendo fiel a la misión que le ha encomendado Jesucristo. Entonces, este va a ser el objetivo de nuestro curso. Vamos a dividir nuestro curso en 4 sesiones, que serán los 4 lunes de abril. La primera sesión, que corresponde al día de hoy, se titula El Concilio Vaticano II, un punto de quiebre. Aquí trataremos de abordar, por lo menos de manera panorámica, el contexto histórico en el que se celebra el Concilio Vaticano II y presentar también de manera general la Iglesia antes del concilio. Creo que eso es un tema bastante importante para comenzar este abordaje del concilio. La segunda sesión, que corresponde al próximo lunes, se titula ¿Cómo se ve la Iglesia a sí misma? Aquí abordaremos las constituciones que publica el Concilio Vaticano II y algunos de los decretos, especialmente poniendo énfasis en la forma en la que se va a concebir a sí misma la Iglesia y cómo va a haber una transformación de esa forma de concebirse. Cómo hay un cambio entre la imagen que tenía, la autoimagen que tenía la Iglesia antes del concilio y la imagen que que tiene de sí misma después del concilio la Iglesia. Entonces, este será nuestro abordaje en la segunda sesión. En la tercera sesión, titulada Una Iglesia para el Mundo Moderno, leeremos algunos de los decretos, por lo menos algunas partes de los decretos conciliares, especialmente los que están destinados a la relación entre el mundo moderno y la Iglesia. Algunas de las declaraciones también. Y finalmente veremos el papel de la mujer, de las mujeres en el Concilio Vaticano II. Algo que quizá no está tan conocido, no está tan presente en la idea que tenemos del concilio, y sin embargo hubo una presencia importante de las mujeres. En la cuarta sesión, titulada Primavera Eclesial, a modo de pregunta, veremos la recepción del concilio en América Latina, el pacto de las catacumbas como una relectura del propio concilio a la luz de lo que en ese momento se llamaban los países del tercer mundo. Y finalmente, bueno, seguiremos con un tema interesante que es de la primavera al invierno, cómo hubo un momento de retroceso en este espíritu de transformación y de renovación eclesial, de modo que podríamos preguntarnos, ¿se truncó este espíritu de renovación? Bueno, ya lo veremos en la cuarta sesión. Y finalmente terminaremos con una pregunta. ¿Estamos viviendo una nueva primavera eclesial con el Papa Francisco? Como ven, hacemos un ejercicio de acudir al presente y al pasado. Estaremos constantemente recordando la situación en la que estamos situados el día de hoy, para tener presente también y para poder iluminar este presente a la luz de lo que ha vivido la Iglesia con el Concilio Vaticano II. Este sería entonces nuestro programa para este breve curso que tendremos de 4 sesiones sobre el Concilio Vaticano II. No sé si hay algún comentario al respecto, pareceres, ¿les parece interesante o no el temario? Sí, nos parece interesante. Con mucho gusto. Muchas gracias, hermanas. Bueno, yo no sé, los que estamos aquí en la Ciudad de México estamos padeciendo un calor terrible. Yo no me
no quiero ni imaginarme cómo están las hermanas en Huejutla con el calor en este momento. Seguramente están a 40 o algo así, entonces, bueno, compartimos también su padecer el calor, hermanos. Nos solidarizamos con ustedes. Bien, pues si gustan, comenzamos Carmen entonces. tiene una pregunta, Mari Carmen. Ah, perdón, muy bien. Gracias. ¿Las presentaciones se nos van a enviar o se nos podrían enviar? Sí, son presentaciones bastante sencillas. En realidad son algunas imágenes y ideas principales que queremos desarrollar nosotros, pero sí se las vamos a hacer llegar con Fray David y bueno, se las haremos llegar a él y él las distribuirá con las personas del CEAR y también a Mario para que las distribuya con las personas de PEC. Entonces Gracias. podrán ustedes contar con ellos. Gracias. Muy bien. Si no hay, permítanme un momentito. Si no hay otra pregunta, iniciamos con la presentación de la sesión que nos corresponde el día de hoy. Primero que nada habría que preguntarnos ¿por qué un concilio? ¿O a qué nos referimos cuando estamos hablando de un concilio dentro de la iglesia? Y es que en los últimos 500 años ha habido 3 concilios únicamente dentro de la Iglesia Católica Romana. Un número bastante reducido si tenemos en cuenta que en el resto de la cristiandad los concilios eran parte ordinaria de la vida de la iglesia, a nivel ecuménico, universal o a nivel local también. La iglesia durante los primeros años de su vida y de su existencia se fue organizando a partir de asambleas y de concilios. De modo que los grandes problemas que se fueron enfrentando en términos disciplinarios, en términos de fe, de doctrina, podríamos decir, fueron resueltos en los primeros años de la iglesia por medio de reuniones de los pastores y representantes de las iglesias locales, tanto a nivel provincial como a nivel ecuménico en el caso de los primeros concilios. Entonces, esto es importante. La sinodalidad, la reunión de diferentes representantes de la iglesia, donde se discuten problemáticas o asuntos que están en controversia dentro de la iglesia, ha sido parte ordinaria de la vida de la iglesia. Ha sido recientemente cuando hemos abandonado o se ha abandonado por parte de la iglesia esta forma de vivir y de ser iglesia. Por eso el Concilio Vaticano II va a ser un punto de quiebre, va a ser un parteaguas. Eso, ellos no se exponen. Y bueno, yo les voy a compartir un poco para que nos situemos en el contexto del Concilio Vaticano II, cuáles fueron sus antecedentes, qué fue lo que lo propició y qué estaba pasando previamente a esto. Una de las primeras cosas que tenemos que mencionar es que nosotros, el día de hoy, nos encontramos en una distancia histórica bastante amplia de lo que fue el Concilio Vaticano II. Estamos a 57 años, ¿no? Desde que culminó en el año 65. Y como bien decía Fray David, es un acontecimiento que ha marcado la historia de la Iglesia, principalmente del siglo XX. Y este concilio no solamente quedó como un hecho en la historia, sino que nos marcó una nueva forma de hacer teología, una nueva forma de celebrar la Eucaristía y otro modo de ser iglesia, ¿no? Entonces por eso va a marcar un antes y un después. Y también nos va a posicionar como iglesia en una nueva forma de relacionarnos con el mundo, ¿no? Y que va a tener una especial recepción en nuestra América, ¿no? Que ya lo vamos a ver en una de las sesiones finales, cómo fue la recepción por parte de las conferencias episcopales, especialmente con Medellín, ¿no? Que fue la recepción más próxima al concilio, ¿no? Entonces, lo primero que deberíamos preguntarnos y situarnos para estudiar este acontecimiento es que nosotros estamos en una distancia cronológica importante, estamos en un tiempo en que
quizás nuestra pertenencia eclesial no es la misma que hace años, la incidencia de la iglesia tampoco es igual, entonces tenemos que contemplar esto y también ser como muy lúcidos y considerar la posibilidad de que muchas de nuestras comunidades no conocen el Concilio Vaticano II, no lo han escuchado nombrar, ni menos aún han tenido acceso al texto propiamente tal, ¿no? Y también que muchos otros espacios o movimientos eclesiales han hecho de lo que está en sus manos también para que haya una involución del concilio. Eso también los vamos a nombrar, los movimientos anticonciliaristas, ¿no? Del Concilio Vaticano II. Entonces, más que un simple hecho histórico, hoy día queremos detenernos un poco cómo fue que se fue fraguando todo esto. La siguiente diapositiva, por favor, a ver. Gracias. Bueno, entonces, una primera pregunta que tenemos que hacernos que es sumamente importante. Dice el título, ¿mueren los testigos? ¿Cómo transmitimos el acontecimiento? Sabemos que los testigos son los personajes directos y privilegiados cuando nosotros queremos acceder a un testimonio, conocer un acontecimiento o algún aspecto puntual de la historia, pero sabemos que el tiempo va pasando y que los grandes protagonistas del Evangelio han muerto, ¿no? O sea, sabemos que Juan XXIII y Pablo VI pues ya no están, los obispos que eran considerados liberales o renovadores en el concilio como don Helder Cámara, acá en México don Samuel Ruiz o don Sergio Méndez Arceo, en Chile Monseñor Manuel Larraín, el obispo Lecaro, muchos obispos también ya han partido, y también por así decirlo, en el ala conservadora, como Lefebvre, ¿no? También, entonces, los protagonistas directos están partiendo y han partido. También lo podemos decir de los grandes teólogos del concilio, ¿no? Por ahí podemos recordar quizás a Rahner, a Congar, de Lubac, Schilleberg, Jung, que falleció hace poco tiempo, y de ellos podríamos decir que nos sobrevive Ratzinger, como uno de los teólogos del concilio, ¿no? Igualmente fallecieron los monjes que tuvieron una gran incidencia en el concilio, como el monje de Taizé, Roger Schutz y Mar Centurián, y los observadores ortodoxos, como el patriarca Atenágoras de Constantinopla, que más adelante vamos a ver que, si recordamos esa imagen cuando Pablo VI se abraza con él, ¿no? Y que sella como una reconciliación ecuménica y una relación que había estado rota por hace mucho tiempo, ¿no? Y aparte de todos ellos que partieron, también los historiadores específicamente del Concilio Vaticano también, ¿no? Los grandes estudiosos como Averingo y Vilanova, ¿no? Entonces, nos preguntamos ante esta situación, los cristianos que vivieron el concilio hoy son mayores, ¿no? Y los que estamos aquí, la mayoría de nosotros no es la generación del concilio, ¿no? Nos es ajeno, por así decirlo. Entonces, ¿cómo vamos a transmitir a las generaciones a esta generación y a las generaciones que vienen después de nosotros, un acontecimiento de la cual la mayoría de sus protagonistas ya han desaparecido, ¿no? Y por eso nos damos cuenta que esta pregunta no es solamente un problema, como ya decía, de carácter cronológico o generacional, ¿no? Porque vamos a tener sectores de la Iglesia interesados, especialmente interesados en olvidar el Concilio Vaticano II, en enterrar su memoria peligrosa, o por ahí como lo han formulado algunas autoridades eclesiásticas, en hacer una relectura correcta de lo que fue el Concilio Vaticano II, ¿no? Si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Entonces, propiamente tal, ¿qué significa el Concilio Vaticano II como un acontecimiento del siglo XX? O sea, hemos escuchado mucho esta frase, y siempre cuando hablemos en torno al concilio la vamos a escuchar, se va a repetir como una afirmación. Entonces, ha sido catalogado como el acontecimiento del siglo XX, ¿por qué? Porque vamos a ver signos muy claros. Ahí dice, por ejemplo, el paso del anatema al diálogo, vamos a tener una iglesia mucho más universal, de una iglesia occidental a una iglesia universal, una iglesia que empieza a mirar a Latinoamérica, y así como también, por una parte, algunos lo califican como un concilio profundamente profético, necesario para los tiempos que se estaban viviendo, también para otros sectores de la iglesia lo van a considerar una especie de pesadilla, e incluso, en palabras de algunos lefebrianos, una cloaca. Así consideran el Concilio Vaticano II. Entonces tenemos los dos extremos en afirmaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para recuperar la memoria del Concilio Vaticano II para que hoy, para nosotros, para nuestras comunidades, sea una buena noticia?
Y para ello es indispensable que nosotros demos una mirada a la época preconciliar. Si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Y nos hacemos esta pregunta. Y antes del concilio, o sea, tenemos que necesariamente dar una mirada retrospectiva. Como decíamos aquí, no estamos, la mayoría no somos la generación del concilio y tampoco somos la generación de antes del concilio, mucho menos, ¿no? Entonces tenemos que refrescar un poquito la memoria sobre qué pasaba en la iglesia antes de, y sobre todo, cómo era la iglesia antes de. Si pasamos a la siguiente, por favor. Gracias. Y para ello, hemos pensado hacer más que una exposición histórica, que a lo mejor se nos van los datos y lo hecho, creemos que algo mucho más importante y que nos da un aprendizaje como más significativo y horizontal, es que armemos juntos un recuento narrativo. Y para ello les voy a invitar a hacer el siguiente ejercicio. Vemos ahí en nuestra diapositiva dos imágenes, ¿no? Una superior y una inferior. Entonces, les invito ahora a quienes quieran escribir en el chat o quieran activar su micrófono, ¿qué ven en estas imágenes? Esa va a ser simplemente la pregunta. ¿Qué vemos? Elementos, acciones, colores, lo que queramos, los que nos brote estas dos imágenes. Lo podemos escribir en el chat o abrir nuestro micrófono. Adelante. Yo veo una liturgia de espaldas al pueblo. Muy bien. No hay incorporación de cuestiones locales que muevan a la fe, ¿no? Todo era como una institución y de ahí no te salías. Muy bien, gracias, Dulce. Aquí Pilar dice sacerdotes hincados. Muy bien, de espaldas. Luis Carlos dice abajo una liturgia popular. Muy bien. ¿Quién más? El de arriba, que es iglesia vertical, y la de abajo ya es horizontal. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Hola, buenas noches. Buenas Es la noches. misma forma que se está expresando este momento, pero lo que se hacía antes y lo que estamos haciendo ahora, que desde nuestras, bien, es cierto que somos católicos, pero la forma de expresarlo desde el corazón y los pueblos, cómo lo sienten, cómo expresan ese amor tan grande a nuestro Dios. Gracias, Sonia. ¿Alguien más? Arriba, ¿Puedo? poca participación de los laicos. ¿Puedo? Abajo, participación de los laicos. Bueno, sí, la primera diapositiva, pues veo precisamente la clase clerical como su eminencia, muy como que intocables, y hasta su vestimenta también rica en grabados, en bordados, etcétera, tal vez hasta hilo de oro. Y abajo, pues, bueno, y los de arriba no mezclados con la gente sencilla. Y abajo ya un acercamiento con los sencillos, en sí, con el pueblo, con los indígenas, con los que realmente hacemos la iglesia, que somos los laicos. Entonces, la clase de arriba muy distanciada y casi intocable. Sin embargo, abajo veo una confianza, un acercamiento de verdad muy significativo, y ya esa humildad, porque bajaron del pedestal los sacerdotes para convivir con los sencillos. Gracias. Gracias, Gladys. ¿Alguna aporte más? Pues bueno, yo tal vez también lo que me llama la atención, en la primera veo como que muy centrado a lo mejor la atención en la Eucaristía, y en el segundo, en el de abajo, tal vez más centrado en las gentes, en el pueblo. Eso es lo que me da la impresión. Gracias, Gina. Y a mí también me da otra impresión. Me da a entender que la iglesia somos todos, ni solo sacerdotes, ni solo laicos. Todos somos partes de una iglesia. Gracias, Dulce. Bueno, rescato algunos que están aquí en el chat. Por ejemplo, abajo una liturgia popular, reverencia versus popular,
Veo distanciamiento, los clérigos eran su eminencia y no tenían acercamiento con los sencillos, con el pueblo. 2 formas correctas de celebrar la liturgia. Segunda diapositiva, una fiesta con música donde todos participan. Los 2 extremos, en el de abajo un poco excesiva. Los 2 extremos, en el de abajo, me parece bien la opinión de Gina. Hay un poco, quizás, la pluralidad. Y esta imagen la pusimos a propósito, porque las 2 imágenes son muy provocativas, ¿no? La primera, y vemos una misa tridentina preconciliar, ¿no? Quizás algunos de nosotros estuvo por ahí, y en algunas partes se sigue celebrando, ¿no? Y la de abajo de nuestro querido Mariano Puga de Chile, quizás los que son, bueno, yo soy chilena pero vivo en México, pero quizás algunos no conocen a Mariano, un cura muy comprometido con el pueblo, y que ha sido también muy reconocido por el mismo partido, ¿no? No hace mucho. Entonces, y si nos fijamos en nuestras mismas observaciones a las imágenes, también vemos mucha pluralidad. Por un lado, vemos un antes y un después, ¿no? Una liturgia donde quienes tenían acceso a lo sagrado eran ciertas personas, y por sobre todo varones, porque yo ahí no veo ninguna mujer, eso también es algo que hay que recalcar. Y abajo vemos una Eucaristía muy próxima, ¿no? Muy al estilo de Jesús, muy ese estilo que dejaba que las personas lo tocaran, ¿no? Que se aproximaran a su espacio, ¿no? Entonces también con estas 2 imágenes queríamos figurar, sí, es el antes y el después, y hay que decirlo así como con toda la afirmación, ¿no? Tenemos una forma de celebrar la Eucaristía antes y una forma de celebrar la Eucaristía después, ¿no? Quizás la de Mariano Puga es muy peculiar, es muy un estilo de una comunidad, ¿no? Pero muchas comunidades, por ejemplo, sobre todo las comunidades eclesiásticas de base, siguen este estilo sencillo. Entonces vamos a ver un poco, vamos a darle más nutrientes, a darle más contenido a estas expresiones que hemos dicho, ¿no? Entonces, centremos nuestra atención en la imagen de arriba. Algunas de las afirmaciones ya las mencionaron ustedes. Tenemos sacerdotes de espalda al pueblo, y acá tenemos al sacerdote hombre como representante de lo sagrado. O sea, antes del concilio, solamente este hombre, varón sagrado, era el mediador entre Dios y los hombres, o sea, y se le consideraba el otro Cristo, ¿no? Efectivamente, como dijeron, vemos un sacerdote separado del pueblo, no solamente con la indumentaria para celebrar la Eucaristía, sino que también, si hacemos recuento, por ejemplo, teníamos el uso de la sotana, la tonsura, cosas que lo distinguían del resto del pueblo, ¿no? Era quien actuaba en nombre de Cristo en los sacramentos. Otra de las cosas que eran muy características de la Eucaristía preconciliar era que se rezaba y se leía la palabra de Dios en latín. Entonces, ¿quiénes entendían? Los que sabían latín, ¿no? Y obviamente el pueblo no sabía latín, ¿no? En ese tiempo no existía la concelebración que tenemos hoy, y muchas veces habían celebraciones de misas simultáneas, ¿no? Teníamos un altar mayor, quizás acá en México se ve bastante, ¿no? En las iglesias más antiguas, un altar mayor, y en los laterales pequeños altares, ¿no? Y muchas veces la misa se celebraba con el Santísimo expuesto, o al final de la misa se hacía una exposición y se hacía una bendición, ¿no? Entonces, que incluso en algunas comunidades se sigue haciendo, ¿no? Y el sagrario presidía el templo. Otro de los elementos que podemos ver en esa imagen, o otras que se nos vengan a la mente, es que lo central del relato siempre era la consagración, y vamos a ver que el momento central de la elevación, ¿no? Antes de la doxología, ¿no? Cuando se tocan las campanitas, ¿no? ¿Por qué se utilizaba esto? Recordemos que los fieles, como eran misas tan masivas, muchos se encontraban rezando sus devociones populares o rezando el rosario, entonces la campanita servía para que ¡ay, estamos en la consagración! Levantemos la cabeza, ¿no? Entonces, ese signo respondía a ese modo de comportarse del pueblo durante la celebración, ¿no? Pero algo que era muy característico es que la liturgia era una acción solo del sacerdote, únicamente del sacerdote, ¿no? Era quien ofrecía los dones y el sacrificio a nombre del pueblo, ¿no? Y teníamos que lo único que existía era el canon romano. ¿Y qué pasa con el pueblo? Esa era una parte que pasaba de quién presidía, pero ¿qué pasaba con el pueblo? Bueno, en la imagen no vemos al pueblo, ¿no? El pueblo está pasivo, asiste a la misa como un espectáculo, si es que está prestando atención,
¿Por qué? Porque tampoco entendían latín, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Mientras el Padre celebra y no entendemos el latín, pues rezamos el rosario, o hacemos nuestras devociones, o nuestras novenas particulares. Y en ese tiempo lo más parecido que había, se promocionaba una especie de manualito pequeño, que era una especie de misalito bilingüe, del latín a la lengua vernácula, ¿no? Era como el subsidio como más común para comprender un poco la celebración. Los fieles duraban arrodillados casi toda la celebración de la misa, se comulgaba de rodillas y en la boca, ¿no? En algunas partes todavía lo seguimos viendo, y se comulgaba solamente en una especie. Por ejemplo, otra de las cosas características era que el ayuno estaba desde la medianoche del día anterior, ¿no? Y muchas de las personas no se atrevían a comulgar si no se habían confesado, por ejemplo. Otros iban a la misa, pero si no se confesaban no comulgaban. Y la comunión se distribuía antes y después de la misa en las capillas laterales, ¿no? Eso se hacía de manera simultánea. Y muchos otros, bueno, como sigue pasando en la actualidad, muchos asistían a misa simplemente como para cumplir con el precepto dominical, ¿no? Porque sabíamos que faltar a la misa dominical significaba pecado mortal, ¿no? Entonces, y para que la misa valiera algo, había que llegar por lo menos antes del Evangelio, ¿no? Esa era una de las cosas peculiares. Y en definitiva, ¿qué podemos decir de esa imagen superior? Que la Eucaristía no se comprendía ni se valoraba como una celebración comunitaria del misterio pascual. Eso sí hay que decirlo y a reconocerlo, porque no había oración de los fieles, por ejemplo, que es la oración universal, no se daba la paz, el credo y el Padre Nuestro se rezaba en latín, los cantos mayoritariamente eran latín y en gregoriano, y al final de esto se solía leer el prólogo de San Juan, ¿no? Y después, todos arrodillados, bueno, rezaban 3 Ave Marías, una oración latina a San Miguel, para que defendiera la iglesia y lanzara al demonio al infierno, ¿no? O sea, de ese tipo eran nuestras devociones, ¿no? Y el sermón u homilía, que lo conocemos actualmente cuando había, era resumir el Evangelio, pero muy, muy, muy literalmente, ¿no? Y la predicación muy moralista, ¿no? Que en muchos lugares se sigue manteniendo. Entonces, ¿qué teníamos? Lo único que el pueblo sabía de la Biblia en ese entonces era a través de la predicación que se hacía en la misa y de ese catecismo que teníamos con preguntas y respuestas, ¿no? Que en cada país se contextualizó, pero eran preguntas y respuestas, ¿no? Entonces dice ahí la pregunta, ¿qué subyace bajo estas liturgias, ¿no? Porque hay algo que la sostiene, que la legitima y que la hace ser y que se mantenga en el tiempo, ¿no? Entonces, para esto, para explicar la primera forma de celebrar, teníamos un tipo de eclesiología que lo avalaba, ¿no? Y que lo hacía comprensible y que lo hacía correcto, ¿no? A los ojos de ese tiempo, ¿no? Porque sabemos que cada situación o cada modo de ser iglesia va respondiendo también a las necesidades históricas, ¿no? Entonces acá hay un tipo de eclesiología que nos va a hacer entender por qué se hacía de esa manera, ¿no? Entonces, nosotros actualmente sabemos que la liturgia pues no es algo accidental, porque sabemos que no solo expresa nuestra fe, también expresa lo que creemos, nuestra teología y sobre todo el modo en que somos iglesia, ¿no? Eso es lo que expresa la Eucaristía. Y bajo esta primera imagen de esta liturgia tridentina que vemos ahí, subyace la iglesia de la cristiandad, ¿no? Que muchas veces hemos escuchado hablar de ella, pero para comprenderla también tenemos que hacer como un poquito de historia, ¿no? Como para terminar de enmarcarla en su contexto. Esta iglesia de la cristiandad es muy atrás, en el siglo IV, con Constantino y Teodosio, y después se va a afianzar más o menos en el siglo XI, con la reforma de Gregorio VII, ¿qué va a hacer? O sea, en resumidas cuentas, para no confundirnos en datos históricos, ¿no? Que va a centralizar toda la iglesia en él, ¿no? En su figura. Y esta forma de actuar, de proceder, o sea, que el poder espiritual, el poder económico, el poder político, va a residir en la figura de la iglesia, y esto se va a mantener hasta el Concilio Vaticano II. Por eso es que vamos a escuchar con tanta repetición que el Vaticano es el acontecimiento, ¿no? Porque se mantuvo hasta esa fecha, ¿no? Hasta 1962 cuando se inauguró. Entonces teníamos que la iglesia de la cristiandad era una iglesia piramidal. ¿Cómo es una pirámide? Arriba, en la cúspide, va a estar el Papa, vienen los obispos, los sacerdotes, y en la base estamos los laicos, ¿no? Entonces, por lo tanto, tendríamos que ir mirándola desde el presente, en retrospectiva, desigual, ¿no? ¿Por qué? Porque los que están acá arriba eran quienes enseñaban,
mandaban y celebraban, y los que están hasta acá abajo, pues obedecen, aprenden, rezan y pagan, ¿no? Sobre todo pagan, eso sí. Y también esta pirámide es clerical, ¿no? Porque hay unos, que los que están arriba, son los que poseen el poder de consagrar, de perdonar, de bautizar, solamente estos tienen el espíritu, ¿no? Entonces la iglesia en ese tiempo se definía como, bueno, ¿qué decíamos? ¿Qué es la iglesia? Bueno, la iglesia es el papa, esa era la definición normal que escuchábamos, o la iglesia es el obispo, o la iglesia es el sacerdote, ¿no? Entonces teníamos un tipo de iglesia en que los sacerdotes y los consagrados estaban llamados a la santidad por lo que conocemos que son los consejos evangélicos, los votos que se profesan, pero los laicos pues se tenían que contentar con el cumplimiento de los mandamientos, ¿no? Entonces, otra de las características es que tenemos una iglesia profundamente unida al Estado, ¿no? O sea, una iglesia que protege y que ayuda al Estado y es una relación mutua, ¿no? Entonces, los ciudadanos son admitidos como ciudadanos automáticamente una vez que también son bautizados, ¿no? Entonces, por eso el bautismo se va a empezar a generalizar, ¿no? Y el cristianismo se convierte en algo más de especie sociocultural que por convicción, o sea, soy cristiano por tradición, ¿no? Y una de las afirmaciones que seguramente hemos escuchado y que es muy fuerte, que previo al Concilio Vaticano II se consideraba que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Esa era una de las afirmaciones más fuertes y más excluyentes, y que en el Concilio Vaticano II se dice expresamente lo contrario, ¿no? Entonces, esto de que fuera de la iglesia no hay salvación, nos explica un poquito este afán que tenían los misioneros por salvar almas, ¿no? Para salvarlas de la perdición, porque fuera de la iglesia católica pues no había salvación, ¿no? ¿Y qué pasaba? A todas las otras religiones se las miraba como paganas, como diabólicas, y los que no eran católicos, pues eran herejes y cismáticos, ¿no? Entonces, por obvias razones, tampoco había libertad religiosa en esto, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué era la iglesia? La iglesia era una sociedad perfecta, ¿no? Así se definía teológicamente previo al Concilio Vaticano II. Después vamos a ver en las otras sesiones que se cambia el concepto a pueblo de Dios, ¿no? Pero en ese entonces era la iglesia una sociedad perfecta, muy espejada con el Estado, ¿no? Donde el Papa tenía distintos tipos de poder, que, bueno, que ahorita no vamos a profundizar, pero por ejemplo está el claro ejemplo de los estados pontificios, ¿no? Donde él gobernaba una serie de territorios en la península itálica, donde ejercía como, como gobernante y figura de un poder casi totalitario, ¿no? Entonces esta iglesia, bueno, no podemos decir que tenía todo en contra o malo, ¿no? Sino también podemos reconocer que hizo su esfuerzo por encarnarse con la realidad, trató de ser una fuente de humanización en los momentos críticos que se vivieron. No podemos desconocer que independiente de las formas, y que ahora lo releemos de otra manera, evangelizó continentes, ¿no? También luchó por la libertad y pues produjo muchos frutos de santidad. Pues, ahí tenemos un vasto calendario de santos y de santas en nuestra iglesia, ¿no? Y también fue una iglesia, por qué no decirlo, de las catedrales, ¿no? Ahí tenemos nuestras grandes catedrales en distintas ciudades del mundo, una iglesia de las sumas teológicas, de los tratados teológicos, grandes libros sobre reflexiones de Dios, pero estos costos fueron muy graves a la larga, ¿no? ¿Por qué? ¿A qué nos llevó esto? A una separación con las iglesias de Oriente y con la iglesia de la Reforma, todo el tema de las cruzadas, que a lo mejor lo hemos escuchado un poco por ahí, otras, las guerras de la religión, el antisemitismo también que se produjo en nuestra parte. ¿Y qué pasó? Nos cerramos al mundo moderno, nos cerramos a la ilustración, nos opusimos a muchos cambios sociales que estaban floreciendo en distintos países de nuestro continente también. ¿Y qué pasó? O sea, la iglesia adoptó este modelo y empezó a perder mucha gente. O sea, la iglesia perdió a los obreros, empezó a perder a los intelectuales, más adelante va a empezar a perder a las mujeres, o sea, va a ser una pérdida continua, ¿no? Entonces, si recordamos, por ejemplo, no es casual que en el año 2000, Juan Pablo II, él mismo haya pedido perdón por los pecados y por los errores que la iglesia cometió en el segundo milenio, que es la iglesia de la cristiandad, ¿no? Entonces, esta es una valoración como a muy grandes rasgos de cuáles eran las características de esta iglesia preconciliar y por qué, vamos a ver un ratito más, Juan 23 lo recibe como casi una revelación y una inspiración del Espíritu que necesita convocar a un concilio precisamente para revertir esta situación. Y ahora le doy la palabra a Abel, que va a seguir
Gracias, Laura. Justo con esto que nos presenta ya Laura de manera general sobre el panorama de la Iglesia previo al Concilio Vaticano II, habría que preguntarnos, ¿de verdad fue el concilio un parteaguas o un quiebre? Y como bien lo ha dicho Laura, quizá nosotros por nuestra distancia cronológica que tenemos y porque hemos nacido, vivido y crecido en esta iglesia posconciliar, no alcanzamos a dimensionar el grado de cambio que representó el Concilio Vaticano II. Sin embargo, no solamente fue un cambio litúrgico, que si bien es quizá de lo más vistoso y lo más importante, bueno, lo más vistoso, pero no lo más importante ni lo único, hay otros elementos importantes en los que hubo un cambio. Pero antes de abordar estos elementos en los que se vio un cambio dentro de la Iglesia Católica, tendríamos que preguntarnos cómo era la Iglesia previo al Vaticano II. Y era una iglesia marcada principalmente por dos concilios previos. El Concilio de Trento, celebrado en el siglo XVI, clausurado en el 1663, si no me falla la memoria, pero cerca de los 60, y el primer concilio vaticano celebrado y clausurado en 1869. Son dos concilios que van a marcar el rostro de la iglesia para el siglo XX. Primero debemos decir que el mundo para el siglo XV se encontraba en un cambio importante. Tanto en la cultura, en la filosofía, como en las artes, estaba surgiendo un renacimiento de las artes antiguas y también de una revalorización del mundo antiguo, tanto en materia científica, tecnológica, como en materia artística. Mientras que durante buena parte de la Alta y Baja Edad Media, el centro era la vida de la iglesia y Dios dentro de la sociedad, vamos a ver cómo hay un cambio importante con el Renacimiento, y entonces es el hombre quien empieza a ocupar el centro del mundo. Ya no es Dios, ya no es el discurso religioso, sino será el hombre y la sociedad humana quienes van a estar en el centro del discurso. Esto va a tener sus propios problemas, porque también dentro de la propia iglesia va a haber una experiencia de renacimiento. Va a haber una exigencia importante de reforma debido a la crisis moral que estaba viviendo la jerarquía eclesiástica, y esto va a llevar también a una separación importante entre el cristianismo occidental. Si bien ya algunos siglos antes, 4 siglos antes, se había vivido un distanciamiento y separación entre la iglesia oriental ortodoxa y la iglesia occidental, ahora la cristiandad europea se veía partida a la mitad. Por un lado estaban los reformadores protestantes, que pugnaban por no solamente cambios a nivel disciplinario dentro de la iglesia, sino también cambios en términos teológicos. Buscaban un regreso a las fuentes, etc. Y la Iglesia Católica se ve retada por estas dos situaciones. Por un lado, la crisis moral que enfrenta al interior, y por el otro también las exigencias propias de los reformadores. Habrá diversas respuestas por parte de la Iglesia. Una de ellas es la reforma que se inicia en España con la reina Isabel la Católica y el cardenal Cisneros, que van a tratar de reformar la Iglesia española dándole formación académica al clero, por un lado, y por el otro reforzando la disciplina dentro de los monasterios. Esto va a permitir que surjan una iglesia culta dentro de España, pero por otro lado, y va a prevenir también contra los impulsos reformadores de Lutero y de Calvino, pero por otro lado también va a generar grandes reformadores como Juan de Ávila, como Teresa de Ávila, como Juan de la Cruz, como Ignacio de Loyola, etcétera. Diferentes reformadores dentro de la misma Iglesia Católica que van a impulsar este movimiento interno de reforma. Por otro lado, también vendrá desde la Curia Romana e impulsado por el emperador Carlos V, el deseo de la reforma de la Iglesia por medio de un concilio, el Concilio de Trento. Este concilio, que será relativamente largo, sin embargo, se encontrará con diferentes dificultades. Una de ellas serán las dificultades políticas, donde habrá diferentes guerras que amenazarán la estabilidad
para el desarrollo del concilio, y por otro lado también las enfermedades que van a diezmar la presencia de obispos dentro de este concilio. Finalmente, las conclusiones del concilio se harán, podríamos decir, al vapor un tanto, por la urgencia ya de tener una reforma propia dentro de la Iglesia, o más bien una contrarreforma. Curiosamente, estas conclusiones del Concilio de Trento van a tratar de normar todo lo posible dentro de la vida de la Iglesia y van a tratar de responder también al protestantismo que se está desarrollando en Europa. Y bueno, por un lado lograron estas reformas o contrarreforma del Concilio de Trento, permitió resolver problemas que estaban al interno de la Iglesia, como son la formación del clero, con los seminarios diocesanos, poner en orden también a los obispos, que en ese momento muchos de ellos no residían en su diócesis, entonces el Concilio de Trento les ordena que a todos los obispos que residan dentro de su diócesis no podían ser obispos más que de una sola diócesis, y va a empezar a poner una cierta normativa al interior de la Iglesia. Disciplinas como el celibato, por ejemplo, se harán claras y eficaces ya en ese momento, hasta el Concilio de Trento se aplicarán de manera contundente, y de este modo se verá modificado el rostro de la Iglesia con el Concilio de Trento. Por otro lado, también todo aquello que pusieron en cuestión los protestantes será contradicho por la Iglesia Católica. Si los protestantes decían, por un lado, que el sacerdocio era universal y era para todos los bautizados, pues la Iglesia Católica le va a responder que no, que hay un sacerdocio instituido por Cristo, por voluntad divina. Y en algunas ocasiones habría que releer y tratar de poner atención en esas determinaciones del concilio, porque ya visto en otro contexto, uno podría decir, bueno, pues quizá los padres conciliares de Trento pudieron haberse sentado a dialogar de manera más serena con los reformadores protestantes. Sin embargo, no se hizo de esa manera, y bueno, el resultado fue ese. Es curiosa la dinámica, ¿no? De repente los reformadores protestantes dicen que es blanco y la Iglesia va a decir, no, es negro, tratando de defender un poco la tradición y la doctrina. Por otro lado, se va a instaurar una liturgia homogénea dentro de la cristiandad occidental, dejando fuera otras expresiones litúrgicas. Pensemos que durante buena parte del del primer milenio y la primera mitad del segundo milenio, en Europa existían diferentes tradiciones litúrgicas dentro de la Iglesia. Estaban las tradiciones propias de las órdenes mendicantes, carmelitas, dominicos, tenían sus propios ritos litúrgicos, y por otro lado también había ritos litúrgicos locales, como son el rito ambrosiano de Milán, el rito mozárabe en buena parte de España, y estos ritos no todos, pero sí algunos de ellos van a ser eliminados en aras de darle preponderancia al rito romano, que va a ser instaurado por el Papa Pío V. Entonces vemos cómo estos efectos van a tener una fuerte influencia sobre el rostro de la Iglesia a partir del siglo XVI. Lo que sigue va a ser una Iglesia peleada con la modernidad. Y esta lucha con la modernidad se va a ver todavía más acentuada a finales del siglo XVIII y principios del XIX. Un evento va a marcar mucho esta reticencia de la Iglesia hacia la modernidad, y va a ser la Revolución Francesa, como ya nos decía Laura al inicio o en algún momento nos lo dijo, creo que ya nos lo dijo Laura. La Iglesia tendrá problemas importantes con la Ilustración, porque el movimiento cultural de la Ilustración va precisamente a tratar de imponer como soberana la razón, mientras que esta racionalidad ilustrada busca desacreditar las verdades eternas, verdades metafísicas, predicadas por la Iglesia. Esto es importante porque frente a este embate de la razón ilustrada, lo que va a tratar de hacer la Iglesia es retomar la filosofía escolástica de Santo Tomás de Aquino, que es una filosofía y una teología que proviene también de esa filosofía, netamente deductiva, que parte de ideas generales, universales, para ser aplicadas y sacar conclusiones concretas,
y va a ser la filosofía y la teología oficial de la Iglesia después del Concilio de Trento. Durante casi 300 años, 400 años, esta filosofía será reeditada como manual prácticamente. No había un verdadero, una nueva generación de pensamiento filosófico dentro de la Iglesia, sino que más bien se repetía de manera crítica lo que decía Tomás de Aquino. Es en el siglo XIX cuando surge la neoescolástica, es decir, algunos intelectuales católicos, especialmente filósofos y teólogos, van a tratar de poner a dialogar a Tomás de Aquino con los filósofos modernos, tales principalmente como Kant y como Hegel. Y esto va a ser importante porque entonces se empiezan a dar cuenta que es necesario el diálogo con la modernidad. Durante el siglo XIX, la Iglesia empezará un proceso de encerramiento. Por un lado, con la Revolución Francesa, la Iglesia va a perder el papel fuerte que tenía frente al Estado, donde había ciertos privilegios que tenía la Iglesia, los va a perder, y esto lo va a ver como un desastre en el orden natural y social establecido en el mundo por Dios. De modo que esta separación entre la Iglesia y el Estado le va a generar mucho conflicto al interior de la Iglesia. La Iglesia defenderá constantemente sus privilegios y sus derechos, y por otro lado, la otra facción va a tratar de limitar la presencia de la Iglesia dentro de la sociedad. Junto con esto también, ya a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, empezarán a surgir importantes movimientos al interior de la Iglesia. Movimientos tales como el teológico, que trata de dialogar con la modernidad, como ya les decía, con la neoescolástica, el movimiento bíblico, el movimiento litúrgico y el movimiento ecuménico. Los protestantes ya desde el siglo XVII empezaban a utilizar las ciencias sociales, o más bien a cuestionar a partir del racionalismo los postulados propios de la Biblia. Y entonces empieza a haber una crítica histórica hacia los textos bíblicos y a cuestionarse por una lectura novedosa de los mismos textos inspirados. Sin embargo, la Iglesia Católica va a ser un poco más lenta en este proceso de introducción de nuevos métodos científicos a la lectura de la Biblia, y será hasta finales del siglo XIX, principios del XX, cuando empezará esta introducción de métodos científicos a la lectura de la Biblia. Van a surgir en Jerusalén la escuela bíblica de los dominicos y en Roma el Instituto Bíblico de los Jesuitas, donde van a tratar de echar mano de estas nuevas perspectivas que están iniciándose con la modernidad. Por otro lado, ya entrado el siglo XX, iniciará también un movimiento de renovación litúrgica, principalmente por parte de monjes de monjes benedictinos, donde van a tratar de ponerle la centralidad de la liturgia, no tanto en los ritos, sino en la participación de la comunidad dentro de la liturgia. Ya Laura nos contaba un poco cómo se desarrollaba la liturgia previo al Concilio Vaticano II, donde el centro estaba en el altar, y además en la presencia del clero, del sacerdote y de los ministros. Sin embargo, con los monjes benedictinos van a tratar de que toda la comunidad empiece a participar de la liturgia. Y para esto van a echar mano de la lengua vernácula, de la renovación del canto litúrgico y también de la introducción de la participación de las personas de la comunidad. Esto principalmente en Francia y en Alemania. Ahora, con la Segunda Guerra Mundial va a suceder algo muy interesante, y es que en los campos de concentración se encuentran cristianos de diferentes denominaciones. Se encuentran católicos, se encuentran luteranos, calvinistas, y de otras iglesias más de la Reforma. Y entonces se van a dar cuenta cómo en la lucha por la justicia, en medio de la Segunda Guerra Mundial, las diferencias, lo que los está distanciando en realidad son cosas menores. Es más lo que los une como cristianos que lo que los divide. Una de las experiencias más interesantes será esta que ya se mencionó, de la comunidad del Ticé, con el hermano Roger, donde se reúnen cristianos de diferentes tradiciones eclesiales para poder vivir en comunidad. Entonces, este movimiento ecuménico, que ya también los protestantes tenían más avanzado con el Consejo Mundial de las Iglesias desde finales del siglo XIX, va a calar también dentro de la Iglesia Católica.
Va a ser el siglo XIX entonces un tiempo de procesos de cambio al interior de la iglesia, que va a tratar de ponerse al día con la vorágine que está viviendo el mundo secular. Uno de estos testimonios o ejemplos de cambio que van a retar a la iglesia van a ser los curas obreros. Ya desde finales del siglo XIX, la iglesia francesa se va a dar cuenta de que las grandes masas proletarias que han sido expulsadas de los campos franceses para alimentar las fábricas parisinas y de las grandes ciudades de Francia, viven un proceso de descristianización. Es decir, no se están acercando a la iglesia. Pero lo que algunos van a alcanzar a ver es que no se están acercando a la iglesia porque precisamente la iglesia en las grandes capitales y en las urbes están centradas en la aristocracia. No están atendiendo las necesidades de la masa popular. Y esto va a llevar a diferentes misiones dentro del mundo de los trabajadores. A principios del siglo XX se van a empezar a preguntar, ¿Francia es una tierra de misión? Hasta ese momento se pensaba que las tierras de misión eran África, el sudeste asiático, o incluso China o Japón. Pero algunos teólogos van a empezar a decir, es que la secularización que se está viviendo en Francia está haciendo que Francia misma sea una tierra de misión, especialmente en las clases populares. Y esto va a llevar a que algunos sacerdotes, acompañados por sus obispos, opten por dejar las parroquias y empiecen a trabajar como obreros en las fábricas, siendo uno de más y acompañando espiritualmente a los trabajadores y a sus familias. Junto con este movimiento de los curas obreros, va a surgir también en Francia la Acción Católica. Bueno, habrá dos raíces de la Acción Católica, la Acción Católica italiana y la Acción Católica francesa. Aquí hablaremos de la Acción Católica francesa. Y junto con la Acción Católica francesa también la Juventud Obrera Católica, que seguramente algunos de ustedes la conocen, la han escuchado, fundada por un sacerdote belga, Josep Cardin, o José Cardín, que posteriormente llegaría a ser cardenal. Entonces, vemos cómo el mundo moderno empieza a retar a la iglesia. Ya en el siglo XX no puede mantener la misma actitud que tuvo en el siglo XIX de encerramiento, de condenación hacia los diferentes fenómenos que estaba viviendo el mundo, y tiene que empezar a abrirse. Esto, la base lo empieza a tener muy claro algunos sacerdotes, algunos obispos, pero desde Roma no se ve del mismo modo, de modo que todavía con Pío XII habrá diferentes condenaciones hacia estos intentos de reforma y de reforma dentro de la iglesia. Pasamos a la siguiente diapositiva con los papas del concilio. Hay algo que decir. Fíjense nada más la actitud desde la curia romana, que cuando el Papa Juan XXIII propone la celebración de un nuevo concilio, surgen diferentes interrogantes. Por un lado, algunos se preguntan, ¿se trata de la continuación del Vaticano I? Porque, como ustedes recordarán, el Vaticano I se tiene que clausurar de manera estrepitosa porque entra el ejército italiano a tomar posesión de Roma, que hasta ese momento era territorio pontificio. Entonces, entra el ejército italiano y el concilio se tiene que clausurar. Pero el concilio alcanza a proclamar un dogma importante, que es el dogma de la infalibilidad papal. ¿Qué quiere decir esto? Que el Papa, mientras esté haciendo las funciones de vicario de Cristo, de sucesor de Pedro, no puede equivocarse en doctrina y en moral. Esto es lo que quiere decir el dogma de la infalibilidad papal. Entonces, los secretarios y asistentes del Papa Juan XXIII se van a preguntar, ¿para qué convocar un concilio si siendo el Papa infalible, él puede decretar algún dogma o puede condenar alguna herejía y no es necesaria ya la convocación de un concilio? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, fíjense nada más la mentalidad, era, ¿y ahora qué vamos a condenar? Si ya el Vaticano I condenó todo lo condenable. Condenó el liberalismo, el racionalismo, el fideísmo, el comunismo, el ateísmo. Todo lo que se movió durante el siglo XIX en Europa fue condenado por el Vaticano I. Entonces preguntan, ¿qué vamos a condenar ahora nosotros con este nuevo concilio que quiere el Papa? Y bueno, nos va a contar ahora un poco del Papa Bueno, Laura. Sí, gracias, Abel. Bueno, entonces, un poquito siguiendo este preámbulo que nos dio Abel,
sabemos y hemos escuchado, bueno, y aquí está la lámina también, que el concilio tuvo un papa quien le dio el vamos, quien lo abrió y quien lo clausuró, ¿no? Por la muerte repentina de Juan XXIII. Entonces, para entender un poco también este marco, cuando asumió Juan XXIII, muchos de los obispos lo llamaban así como el misterio Roncalli, ¿no? O sea, bueno, por su apellido, ¿no? Al atreverse a convocar a un concilio, ¿no? Por las mismas causas que decía Abel. Entonces, les voy a compartir algunos aspectos de su biografía que nos parecen importantes para explicar por qué convocó un concilio, ¿no? Y que da razón de ello también. Bueno, él provenía de una familia muy pobre, una familia campesina. Después, cuando ya creció y se hizo sacerdote, estudió historia de la iglesia, y él estuvo en la Primera Guerra Mundial, asistió como capellán en un hospital de guerra. También él fue delegado apostólico en Turquía, en Bulgaria y en Grecia, que eran localidades tradicionalmente ortodoxas, ¿no? Entonces después, cuando va a venir la separación, Juan XXIII lo va a sufrir muy de cerca, ¿no? Porque se da cuenta de la importancia del ecumenismo, ¿no? O sea, de subrayar lo que nos une y no lo que nos separa o nos divide, ¿no? Después viene la Segunda Guerra Mundial, y él va a tener un papel importante en la evacuación de la población judía que está siendo perseguida, y también va a ayudar a muchas familias que fueron prisioneras de guerra, ¿no? Y después, cuando estuvo más o menos en el 1944 en París, él ahí se va a abrir a la modernidad, ¿no? Eran los años de Teilhard de Chardin, de los sacerdotes obreros, como decía Abel, había una renovación teológica también de pensamiento que estaba surgiendo en Francia, y también, como nos mencionaba Abel, está Francia como es el país de misión, ¿no? Entonces todo ese contexto le tocó vivir a él, y fue ahí, viviendo en esa localidad, donde él se le abrió la mente y el corazón a la modernidad. Por eso vamos a ver que uno de los principales objetivos y preocupaciones de la Iglesia, que ya después nos va a presentar Abel, es el diálogo con la modernidad, ¿no? Establecer ese diálogo, ¿no? Y después, previo a ser elegido como papa, estuvo un tiempo arzobispo en Venecia, donde ahí pudo complementar la experiencia anterior que tuvo, ¿no? O sea, en la primera se abrió la modernidad, pero en la segunda se dio cuenta lo difícil que era proclamar el Evangelio en una sociedad moderna, ¿no? Entonces todos se preguntan si ese fue el papa de la transición o no, porque a la muerte de Pío XII, que fue su antecesor, bueno, es elegido Juan XXIII, y no se veía fácil de superar a Pío XII, ¿no? Que había sido como una figura noble, culta, y para muchos una figura como muy extraordinaria, ¿no? Mientras tanto, por este lado teníamos a Juan XXIII con un estilo mucho más cercano, teníamos un papa humano, eclesial, así lo definen mucho, un papa campesino, ¿no? Un papa bajito, gordito, dicen muchos teólogos, ¿no? Pero bonachón y perspicaz, dicen, ¿no? Entonces, y él comenzó su pontificado con algo muy interesante, haciendo como un guiño histórico al asumir el nombre de Juan XXIII, porque precisamente Juan, fue un antipapa que fue depuesto en el concilio de Constanza, ¿no? Entonces decide adoptar su nombre, ¿no? Y es muy curioso porque él, a la edad de los 77 años, bueno, va a sorprender a todo el mundo, y sobre todo a la Iglesia, a la Curia Romana, al convocar a un concilio ecuménico, ¿no? Que venía a completar el interrumpido Vaticano II, ¿no? Que quedó inacabado, por así decirlo, ¿no? Entonces, la mejor continuación que él vio fue convocar al Concilio Vaticano II, ¿no? Entonces, él, en una de sus memorias, podemos ver que él dice que esta idea le brotó del corazón, ¿no? Que lo sintió como una inspiración del Espíritu, como una gracia que venía de lo alto, o sea, que tenía que hacerlo, que era la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, bueno, Juan XXIII convoca un concilio, y pues muchos eclesiásticos quedaron atónitos, ¿no? Y empezaron a decir que el Papa era un ingenuo, que era impulsivo, que era precipitado, y sobre todo que no era consciente de las dificultades con las que se tenía que enfrentar a la Curia Romana, al convocar a un nuevo concilio, ¿no? Entonces, eso por una parte, pero por otra parte también despertó como un gran entusiasmo, sobre todo en los movimientos eclesiales, los movimientos teológicos que estaban surgiendo en la época, y el impacto ecuménico, que también, porque vamos a ver más adelante los invitados de observadores también de otras tradiciones que tuvo el concilio, ¿no? Entonces significó una gran esperanza, ¿no?
Y entonces podemos decir que en realidad Juan XXIII no continuó la trayectoria de Pío XII, esta figura tan noble que teníamos, como algunos la calificaban anteriormente, ¿no? Sino que Pío XII vino a marcar como quizás el culmen de la iglesia de la cristiandad, y Juan XXIII nos viene a proponer otro modelo eclesial, un retorno a las fuentes de la fe y a responder a los signos de los tiempos, que va a ser una de las categorías fundamentales del Concilio Vaticano II, que vamos a ver más adelantito, ¿no? Entonces, este Papa, Juan XXIII, buscó durante todo su pontificado el llamado ayornamiento, que esta es una palabra típica de él, ¿no? Que significa sobre todo la puesta al día de la iglesia. O sea, decía, la iglesia se tiene que poner al día, tiene que dialogar con el mundo moderno, la iglesia tiene que inculturarse con las nuevas culturas, pero esto significa que la iglesia tiene que volver a las fuentes vivas, ¿no? A la escritura, a la tradición, y renovarse desde ahí, pues desde su doctrina, desde su pastoral, ¿no? Es un salto hacia adelante, pero enraizadas en las fuentes propias, ¿no? Entonces, y eso también llevaba como la renovación de las costumbres del pueblo, volver a como a refrescar la disciplina eclesiástica también, que ya estaba como muy impregnada. De hecho, se dice que Juan XXIII le expresó en una oportunidad a un papa africano que él lo que quería hacer era abrir una ventana para que entrara el aire de la iglesia y se sacudiese el polvo de todos los siglos, ¿no? Eso es lo que le manifestó a un obispo africano, ¿no? Entonces, después de esto, poco a poco, él fue consolidando los pasos para celebrar el concilio, ¿no? O sea, dialogar con el mundo moderno, renovar la vida cristiana, dar paso hacia el ecumenismo, y sobre todo, devolver a la iglesia el rostro de iglesia de los pobres, ¿no? Ahora el Papa Francisco la utiliza mucho y la tenemos como mucho más fresca, ¿no? Como opción de comunidad, pero Juan XXIII ya venía hablando de la iglesia de los pobres, ¿no? Y así él empezó 4 años de preparación del concilio, hizo una serie de consultas a la iglesia, y bueno, en esas consultas, bueno, salió de todo, ¿no? De peticiones muy dispares, como algunos decían, bueno, queremos que en el concilio condenes al comunismo, otros le decían, no, queremos que en el concilio fomenten la devoción a San José, y hasta otros le pedían que en el concilio tocara la moralidad en las playas, como la gente tenía que ir vestida, o sea, todo lo que acarrea una consulta, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasó? O sea, una de las sorpresas más radicales que detectan muchos historiadores del concilio fue su discurso inaugural, ¿no? Es que el concilio se inauguró el 11 de octubre de 1962, ¿no? Y esto marcó como una nueva época, porque Juan XXIII dijo que la iglesia no quiere condenar a nadie, eso es lo primero, y siempre va a preferir usar la compasión y la misericordia. La iglesia quiere abrirse al mundo moderno, quiere abrirse a todos los cristianos, y quiere presentar un mensaje renovado. O sea, una iglesia anterior a él, que como dijo Abel, condenó todo lo que podía condenar, a un papa que está diciendo que la iglesia no condena a nadie, ¿no? Entonces, frente quizás a una época de calamidades, por así decirlo, tenemos a un papa optimista, esperanzador, y que cree profundamente en la acción de Dios en la historia, ¿no? Entonces, muchos historiadores dicen que esta expresión es como el acto más relevante en el pontificado de Juan XXIII, ¿no? Y que marca uno de los desafíos más importantes para la iglesia, ¿no? Porque es un papa que da el salto hacia adelante, ¿no? Entonces, se inaugura el concilio, empiezan a llegar los obispos de todas partes del mundo, pero lo más interesante es que los obispos elegidos, muchos de ellos no solo se limitaron a que, bueno, vamos a ir al concilio y vamos a aprobar todos los documentos, ¿no? O sea, sin discernirlos, sin nada, ¿no? Sino que las comisiones se prepararon muy minuciosamente, ¿no? Y hicieron una muy buena función, ¿no? Entonces, por ahí podemos encontrar algunas intervenciones de los cardenales que fueron muy acertadas, y sobre todo unas comisiones que así se llamaron de los obispos de las periferias, que fueron principalmente los obispos latinoamericanos, que después en la última sesión vamos a ver cómo sellaron este pacto de las catacumbas, que tienen que ver con la continuidad, ¿no? Del concilio. Entonces hay intervenciones muy interesantes, bueno, que ahora no las podemos ver por el tiempo, pero hay figuras que fueron muy importantes durante la celebración del concilio. Se inaugura el concilio, pero ¿qué pasa? Parece que las ilusiones se vienen abajo, porque Juan XXIII se enferma, ¿no? Se difundió la noticia de su enfermedad, y pues muere, ¿no? En el 63. Y esto impactó pues a todo el mundo, porque ya teníamos un proceso iniciado, ¿no? Un concilio andando, y todos tenían el interrogante pues de qué iba a pasar, ¿no? Si que iba a quedar truncado como el Vaticano I.
Pero después de eso, bueno, Abel nos va a hablar un poquito en un ratito más, lo sucede, Pablo VI, el Papa Montini, que le viene a dar la continuidad conciliar al mismo Concilio Vaticano II. Entonces, aquí voy a presentar unos puntos muy someros de unas claves de lectura para entender el concilio. Ya les presenté el preámbulo, lo que fue con Juan XXIII, y ahora unas claves muy someras porque la semana que viene, el próximo lunes, vamos a entrar a cada uno de los documentos y a sus partes más esenciales. Pero para entrar a esos documentos tenemos que tener una óptica clara, ¿no? ¿Qué fue el acento que quiso poner, ¿no? Entonces, nosotros más que hablar ahorita detalladamente de los 16 documentos que conforman el concilio, vamos a presentar algunas claves de lectura. Entonces, ahí la tenemos. La primera que dice que es la nueva postura ante el mundo, que es la legítima autonomía de la creación, ¿no? Quizás el título nos puede parecer simple, pero marca un real cambio, ¿no? Porque se da un paso de una apertura y un realismo a todo el mundo, porque antes del concilio teníamos una teología profundamente dualista, ¿no? Cuerpo y alma, separados, cielo y tierra, mundo y iglesia, por ejemplo, profano, sagrado, naturaleza y gracia, todo estaba separado, ¿no? Y el Vaticano II, en uno de los documentos que vamos a estudiar, que es la Gaudium et Spes, nos va a decir que el mundo y Dios no son rivales, ¿no? Nos va a decir que no hay dos historias separadas, que es una única historia de salvación, ¿no? Y que el mundo es obra de Dios, ¿no? Bueno, eso lo sabemos, pero se tenía que ratificar, ¿no? Entonces, que Dios en el fondo es el misterio último del mundo y que este mismo mundo es sacramento de Dios, ¿no? Entonces por eso lo mundano, por así decirlo de alguna manera como lo formula el concilio, es constitutivo de la iglesia y del cristiano, o sea, no está separado, o sea, yo como cristiano estoy aquí y el mundo es externo a mí, no, hay una única historia de salvación, eso es lo que nos recalca, ¿no? Y por ende la iglesia no es superior al mundo, o no está contra el mundo, o no se tiene que defender del mundo, sino que está inserta en él, e inserta en la historia, ¿no? Entonces, por eso decíamos en unas diapositivas anteriores, o sea, se pasa del anatema al diálogo, o sea, de esa condena a hablar con lo diferente, ¿no? Se va a tomar en serio el progreso humano, la autonomía de la creación, y se va a reconocer que no siempre los pastores, los sacerdotes, tienen la respuesta a todo. Dentro de este mismo apartado, algo muy importante es que se inaugura un nuevo método teológico, que es el inductivo, o sea, que nosotros partimos desde la experiencia para hacer teología, ¿no? ¿Y cuál es el rasgo característico de este nuevo método? Los signos de los tiempos. Seguramente lo hemos escuchado, ¿no? ¿Qué es eso? Es descubrir a Dios en los acontecimientos que nosotros vivimos, dejándonos guiar por el Espíritu y sabiendo que hay semillas del verbo derramadas en todas las culturas, ¿no? Y esto viene a contrarrestar la afirmación tan fuerte que se mantenía en la iglesia y la cristiandad, que fuera de la iglesia no hay salvación, ¿no? El concilio viene a decir todo lo contrario, hay semillas del verbo esparcidas en todas partes, ¿no? Entonces, inauguramos aquí a partir del concilio una teología pastoral, que no es solamente como aplicar el dogma a la práctica, no tiene que ver con eso, sino que la pastoral propiamente tal como punto de partida y como punto de llegada. Entonces, para ir sintetizando, porque es mucho, pero lo vamos a ver cuando estudiemos cada uno de los conceptos, el concilio va a hacer especial acento en la persona humana, en su dignidad, en el trabajo, en la cultura, en la revaloración de los bienes de la tierra, ¿no? Y por ejemplo, más adelante va a recalcar la importancia de defender la libertad religiosa, ¿no? O sea, el derecho que cada persona tiene a conciencia de elegir su confesión religiosa, ¿no? Entonces también después el concilio va a presentar como este equilibrio diciendo que también reconocemos, por ejemplo, la presencia del mal y del pecado en el mundo, pero para eso propone los caminos también. Entonces, por ende va a condenar todo aquello que va a destruir, por ejemplo, la dignidad de la creación, aquello que esclaviza a la persona humana, aquello que le quita humanidad, aquello que no contribuye a su liberación, condena la discriminación racial, sexual o cultural, ¿no? Que eso es muy importante y a veces no lo tenemos en cuenta. Se manifiesta en contra de las desigualdades económicas, por ejemplo, da una palabra contra los totalitarismos y la guerra, o sea, hay un abanico muy, muy grande. En el segundo punto, que tiene que ver específicamente con la eclesiología, nos dice que el Señor constituyó un pueblo, que es el redescubrimiento de la comunidad, ¿no?
Porque antes, como decía, del concilio teníamos un individualismo marcado como en todos los ámbitos, ¿no? Y el concilio viene a identificar que la primera familia, la primera comunidad es la familia, ¿no? Y que esta vida de familia, que esta vida humana, está llamada a formar una comunidad y entre todos formar el pueblo de Dios, ¿no? Entonces, más adelante vamos a ver esta transición específica de conceptos de sociedad perfecta, como decíamos, acá lo que tenemos que es pueblo de Dios, ¿no? Entonces, en la Constitución Lumen Gentium vamos a tener forjada esta nueva definición de la Iglesia que es sumamente importante, ¿no? La Iglesia, pueblo de Dios, una comunidad reunida por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, esto fue una verdadera revolución eclesiológica, ¿no? Aquí no la vamos a profundizar en esta sesión, pero sí más adelante. Porque, ¿qué pasa? Se antepone el pueblo de Dios antes que la jerarquía, ¿no? O sea, todos somos pueblo de Dios. Esta pirámide que teníamos acá, que explicábamos hace rato, ya no funciona más y ya no está vigente y lo tenemos en el concilio, ¿no? Entonces, a partir de aquí se inaugura una eclesiología de comunión. Antes teníamos una eclesiología apartada del pueblo, aislada, homogénea, ahora tenemos una eclesiología de comunión. Y después, de esto también vamos a ver otros cambios más adelante estudiando la Sacrosanctum Concilium, sobre todo, por ejemplo, en la reforma litúrgica que se va a hacer, en la celebración de la Eucaristía, donde se va a afirmar que no solo el sacerdote es el que lleva adelante de la liturgia, sino que toda la asamblea es sujeto de la celebración, ¿no? Y que estas nunca tienen que ser devociones privadas, sino que es una celebración de toda la iglesia. Entonces eso va a desembocar en una reforma litúrgica, donde se van a renovar los ritos, se va a adaptar a la lengua de los pueblos, el acceso a la palabra. Entonces vamos a ver cambios, ¿no? Esa foto que veíamos al comienzo de cara al pueblo ya se va a revertir, o sea, el sacerdote tiene que celebrar de cara a su comunidad, la sede tiene que estar en el centro, el sagrario a un lado, se incorpora la oración de los fieles, todo lo que no había antes se incorpora ahorita. Y en el tercer punto tenemos ahí un retorno a las fuentes, ¿no? Que era uno de los principales objetivos de Juan 23, ¿no? Porque antes teníamos una iglesia muy centrada en leyes, en normas, en condenas, por ahí teníamos documentos pontificios exclusivamente dedicados a condenar, y en este punto tenemos la centralidad de la revelación, ¿no? Entonces vamos a profundizar en qué significa eso, para llegar finalmente a lo que nos propone, que propuso Juan 23 al convocar el concilio, es el redescubrimiento del Espíritu, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? O sea, no es que el Espíritu nunca no estuviese, ¿no? Siempre estuvo presente, ¿no? Pero al convocar al concilio, él tenía la aspiración de un verdadero Pentecostés para la iglesia, o sea, abrir las ventanas era para que limpiara todo lo que había que limpiar, ¿no? Y también para que el Espíritu nos moviera al diálogo ecuménico, ¿no? Porque anteriormente decíamos que había una relación con las iglesias de otras tradiciones que se había roto. Entonces, este redescubrimiento del Espíritu significa también que Él nos mueve a dialogar con todo aquello que estaba fracturado con las otras tradiciones, sobre todo con los cristianos ortodoxos de la Iglesia oriental, ¿no? Entonces se descubre y se reconoce que en ellos también actúa el Espíritu de manera vivificante, ¿no? Entonces, que va a ser el Espíritu lo que va a suscitar el movimiento ecuménico de los últimos años, que fue el antecedente y que después se va a fortalecer luego del Vaticano II, ¿no? Y para eso también vamos a estudiar algunos decretos, como Unitatis Redintegratio, Nostra Aetate, por ejemplo, que hablan específicamente de esto. Pero estas son como las 4 claves de lectura, muy, muy, muy a grandes rasgos, de lo que va a tratar los documentos que vamos a estudiar la próxima semana. Y Abel les va a contar otros aspectos de... Muy bien. Como ya nos decía Laura, cuando eligen a Juan 23, lo eligen precisamente por su avanzada edad. Venían de un papado que había durado más de 2 décadas con Pío XII. Perdón por la interrupción, no han cambiado de diapositiva, ¿verdad? No, seguimos con el concilio, Juan 23 y Pablo VI. Sí. Ok, gracias. Entonces la iglesia se encuentra en ese momento en una encrucijada. ¿Cuál es el rumbo que va a tomar de ahora en adelante? Acaba de pasar la Segunda Guerra Mundial,
se encuentra en pleno la Guerra Fría entre los dos bloques, el Occidente y el bloque oriental. Y también dentro de la iglesia hay diferentes perspectivas. Entonces tratan como de elegir a un papa que sea de compromiso, podríamos decir, alguien que no haga mucho ruido y pues que pueda mantener las cosas mientras logran enfriarse los ánimos. Y bueno, contrario a eso, pues eligen a Juan XXIII, ¿no? Que si bien pensaban que sería un papa bonachón que no haría mayor problema, pues termina convocando un concilio. Nos cuenta como anécdota, los que son de México, yo no sé si lo conocerán, el padre Jesús García, un sacerdote diocesano de Toluca, sociólogo, que trabajó muchos años en el Vaticano en tiempos de Juan XXIII, bueno, más bien de Pablo VI, estaba estudiando en Roma en ese momento y cuenta que en los momentos del cónclave, el colegio en el que él estaba estudiando estaba al lado de donde se hospedaban los cardenales. Entonces, que cuando eran los momentos de café, el cardenal Roncalli, que después llegaría a ser Juan XXIII, acostumbraba pasearse de repente por los jardines y platicar con algún seminarista que estuviera cerca de la reja que dividía ambas residencias. Y que nunca nadie se llegó a imaginar de que ese viejito pudiera ser papa, porque la imagen de papa que había construido Pío XII, pues era la de un extraterrestre, alguien que estaba fuera de este mundo. Porque por su misma complexión delgada, por su temperamento sobrio y a veces hasta distante, y en cambio Roncalli era diferente, ¿no? Bonachón, más cercano, bromista incluso. Entonces, bueno, eligen a Juan XXIII, pero cuando poco tiempo después de su elección, algunos años, se le detecta cáncer de estómago. Entonces ahí empieza un problema importante, tratar al Papa y por lo tanto prolongar su vida, pero quizá en condiciones no tan favorables para el desarrollo del concilio, o no prolongarla, sin tratarlo, pero sin buscar alargarla demasiado, de modo que un siguiente papa pudiera continuar con el concilio. Y esto genera temor en muchos, porque algunos dentro de la curia romana no eran partidarios del concilio. Se habla incluso de que algunos cardenales afirmaban que en caso de ser elegidos, clausurarían de inmediato el concilio sin mayor efecto dentro de la vida de la iglesia. Es elegido el cardenal arzobispo de Milán, Juan Bautista Montini, que tenía un pasado, a diferencia de Juan XXIII, tenía un pasado más bien como de funcionario de la curia romana. Juan XXIII, si bien fue embajador, como ya nos presentó su biografía Laura, tuvo la oportunidad de intercambiar diálogo pastoral con diferentes realidades de sufrimiento y de dolor, y además con la realidad de la cultura francesa propia de la segunda mitad del siglo XX. Y además venía como patriarca de Venecia con una experiencia pastoral pues bastante interesante. A diferencia de Pío XII, que igual había sido funcionario de la Santa Sede y que no había tenido experiencia pastoral. El cardenal Montini había pasado buena parte de su tiempo también dentro de las oficinas del Vaticano, pero poco antes de morir, Pío XII lo manda como arzobispo de Milán para que tenga esa experiencia también pastoral. Es elegido y si bien no va a continuar con el mismo ímpetu y fuerza que tenía Juan XXIII, dará continuidad y finalizará el Vaticano II llevándolo a buen término. Podríamos decir que la aportación de Pablo VI será en 4 puntos dentro del Concilio Vaticano II. Por un lado, mirar a la conciencia de la Iglesia, es decir, que la Iglesia descubra cuál es su papel dentro del mundo, pero hacia adentro, como seguidora de Jesús. En segundo lugar, a partir de esta esencia de ser iglesia, buscará la reforma de la iglesia, algo que no va a ser nada sencillo. ¿Cómo buscará la reforma de la iglesia? Por medio de una reforma del Código de Derecho Canónico. Hasta ese momento el código vigente era el de 1917, publicado por Benedicto XV, y se buscará presentar una nueva normatividad canónica al interior de la iglesia. Va a ser un trabajo muy complejo que al final no terminará de publicarlo en vida Pablo VI, pero que empezará con él a tomar forma. Después el tema del concilio.
cómo darle buen término al concilio y que puede impactar dentro de la vida de la iglesia, y finalmente que este concilio sea un puente entre la iglesia con el mundo contemporáneo. Ese va a ser su intento para el concilio. Ahora, algo importante, la presencia de la iglesia dentro del mundo no va a ser ya como de una fortaleza que es atacada por diferentes frentes, sino más bien estará inspirada por una espiritualidad samaritana. Es decir, la tarea de la iglesia en el mundo es la de atender a aquellos que están sufriendo y tratar de dar esperanza al mundo que no la tiene. Entonces, como podemos ver, el concilio está marcado por dos personalidades distintas. Por un lado, el Papa bueno, Juan XXIII, y por otro lado, el Papa Montini, Pablo VI, que va a materializar estos intentos de reforma de la Iglesia católica y que va a acompañar la siguiente década de la vida de la Iglesia post-concilio. Bueno, nos ha llegado la hora, podríamos seguir platicando, pero son las 8 de la noche, dejo de compartir pantalla y más bien, si nos regalan algunos minutos extra, quisiéramos escuchar opiniones o mociones al respecto de esta presentación. Si nos regalan algunos minutos, unos 10 minutitos más de su tiempo. Bueno, yo los quiero felicitar. La verdad es, creo que una presentación muy, muy interesante y que aporta mucha luz. Pues bueno, en mi caso, la palabra Vaticano II la tengo muy presente, pero en realidad no tenía mucha información acerca de lo que realmente era. Entonces, el tener un poco más de entendimiento de lo que se trata, creo que nos da mucha luz para poder entender la situación actual. Muchas gracias. Y esto se pone bueno porque la siguiente sesión vamos a profundizar ya en los textos y se pone interesante la cosa. ¿Algún otro comentario? Yo también quería felicitarlos y de verdad darles las gracias por esa explicación que ha sido de una manera muy sencilla, bastante pedagógica y que de una manera tan fácil han logrado captar nuestra atención. Yo por problemas de conexión no pude escucharla completa. Me gustaría saber si la podrían compartir. Y gracias, muchas gracias de verdad. Gracias, Victoria. Sí, me parece que por ahí estará disponible en YouTube y en alguna otra red social, entonces seguro tendrán acceso a la plática completa. Pues yo también les quiero dar las gracias. Les quiero dar las gracias por esta conferencia tan interesante de los dos. Nos han iluminado mucho y creo que ya me voy a aficionar a leer estos documentos. Siempre me han dado flojera leerlos. Y ahora sí, de la manera tan amena como nos la presentan, pues se me hace muy buena. Buena explicación. Sí. Muchas gracias, Anadina. ¿Preguntar algo? A ver. Sí, adelante, Gladys. Mira, según entendí, o si entendí bien, el Papa Juan XXIII dijo como que le salió del corazón el haber pensado en crear esto del concilio. Si estoy correcta, se podría pensar en que tuvo alguna especie de como de revelación o de iluminación, que se sintió iluminado para dar paso a esta un poquito de revolucionaria pues actividad, pensar en un concilio y convocar a toda la clase clerical y pues aportar esa reforma. No sé si fue algo así. Gracias. Gracias, Gladys. Bueno, yo no sé, yo creo que eso también queda en el fuero interno del Papa. Lo cierto es, están también sus diarios, ¿no? Y es muy interesante ¿sí? Revisarlos, lo que nos comparte. Sí, me parece que tiene sus diarios publicados. Lo cierto es que si vemos su recorrido como embajador en diferentes países, seguramente él pudo hacer ya un análisis de la situación de la iglesia, no solamente en Italia, donde eran la mayoría de los papas, sino también de otras partes del mundo, como Oriente o como Francia, y esto le permitió ver la necesidad de una reforma de la iglesia. Por otro lado, sin duda, también como un hombre de fe,
seguramente desde la oración y desde la contemplación de esta realidad, pudo descubrir y discernir la voluntad de Dios para su iglesia en medio de la situación que estaba viviendo el mundo, ¿no? No sé si Laura quisiera comentar algo al respecto. Gracias. Sí, bueno, de hecho, le puedo leer una cita que tomé de uno de sus diarios, donde él habla un poco de cuando acogió esta idea, ¿no? Como esta inspiración, dice, me brotó del corazón y afloró en mis labios como una gracia de Dios, como una luz de lo alto, con suavidad en el corazón y en los ojos y con gran fervor. Bueno, sigue, se las podemos compartir después la cita, pero sí, o sea, reitero lo que dice Abel, un hombre con una experiencia profundamente arraigada en la base, ¿no? Porque ciertamente una renovación así siempre tiene que surgir desde abajo, desde las bases, ¿no? Y esa capacidad donde estuvo de visita, de su familia campesina, donde le tocó estar de delegado apostólico, ciertamente influyó en él, ¿no? Entonces, si no hubiese tenido el contacto con las bases, muy seguramente no hubiese tenido la inspiración que tuvo, ¿no? Al igual que la tiene el Papa Francisco hoy, ¿no? O sea, es lo que es gracias a su experiencia con las comunidades con las que compartió la fe, ¿no? Entonces, un poquito por ahí para abonar a lo que decía Abel. Gracias, Laura. Gracias. Me parece que tiene la mano levantada Dulce y María Luisa. No sé quién la levantó primero, pero Dulce sí gusta. Ok. Sí les agradezco toda esta oportunidad de, para mí, darme cuenta de la acción del Espíritu Santo a través de la historia personal de los actores y de la historia de la humanidad, ¿no? Todo fue haciéndose un conjunto de, pues no sé si coincidencias, para llegar hasta un hombre que dijo, aquí hay que cambiar, ¿no? Y de cualquier manera creo que el Espíritu de Dios está sobre todo, sobre la iglesia antes del concilio, sobre la iglesia después y en los tiempos actuales. Y yo creo que la fidelidad a esas inspiraciones del Espíritu es lo que ha hecho la iglesia grande, me parece en lo personal. Muchas gracias, Dulce. De nada. María Luisa. Sí, buenas noches. Estoy súper encantada con esta exposición tan clara, tan precisa, tan importante. Y sí, siento que es una revolución del espíritu para ese tiempo de Juan 23. Y precisamente yo estoy en México, pertenezco al Centro Bíblico Apostólico que se inaugura precisamente en los años siguientes del Vaticano II, y es apasionado esto porque me sentí en esa historia. He ido viendo, yo iba de chica a la iglesia y todos de espaldas y en latín y todo lo que han dicho, y ahora cómo disfruto precisamente en el Centro Bíblico poder tener la escritura, la Biblia en las manos de todos los apasionados por Cristo. Les agradezco muchísimo esta intervención, estoy encantada y la verdad, muchas gracias. Muchas gracias, María Luisa. Hermanas agustinas. Sí, agradecemos que nos pusieron en el contexto, como decía esta Laura, pues algunos no nos tocó esa etapa. Pero con toda esta explicación, bueno, pues les esperamos porque nos pusieron en el contexto y bueno, les agradecemos que nos permiten participar y también para refrescar bueno, lo que hemos aprendido así un poco, escuchando y pues les ofrecemos nuestra oración. Gracias. Muchas gracias, hermanas. Yo, Rosario. Muy pues bien, creo que hicieron patente esto que es el ayornamiento, ¿no? Lo que es el concilio, el percibir tan claro a través de sus explicaciones este acontecer, renovar, actualizar la iglesia, ¿no? De lo que era antes a lo que fue después y a lo que está llamada a hacer.
Muchas gracias por su claridad en sus explicaciones y por la sencillez con que lo hicieron. Gracias. Gracias, Rosario. Pues bueno, les agradecemos su atención. Dentro de 8 días nos estaremos viendo con la continuación de nuestro curso y pues eso, con mucho entusiasmo por compartir con ustedes también. Muchas gracias. Gracias, de verdad. Hasta dentro de 8 días. Bye. Gracias a ambos. Gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias. A todos. Chao.